Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Chicago, en una sala luminosa pero tensa, la jueza Angela Thompson, una mujer negra respetada por su integridad y rigor, se preparaba para presidir un caso que, a primera vista, parecía común y corriente, un incidente entre un policía y un ciudadano. Pero lo que estaba a punto de presenciar la sorprendería profundamente. El oficial Ryan Callahan, conocido por su arrogancia e impulsividad, permanecía allí, con el rostro enrojecido pero extrañamente tranquilo. No estaba allí para defender sus acciones, como siempre. A su lado, una mujer negra llamada Monique Harris, madre y empleada modelo, esperaba, silenciosa pero digna. Los murmullos en la sala reflejaban la injusticia que algunos creían inevitable. Todos esperaban una confrontación acalorada. Pero en cuanto Ryan Callahan hizo una leve reverencia y pronunció las palabras, «Quiero disculparme con la señora Harris por mi comportamiento», se hizo un silencio atónito. La jueza Angela Thompson sintió que se le encogía el corazón. Nunca antes había visto a un policía, conocido por su dureza, mostrar tanto arrepentimiento público. La conmoción fue doble, el agente no solo admitía su delito, sino que lo hacía delante de una mujer negra, un gesto inusual e inesperado en una ciudad donde la tensión racial seguía siendo intensa. El juez supo de inmediato que este momento no sería un simple juicio, marcaría un punto de inflexión para todos los implicados. Todo había comenzado el día anterior, en el bullicioso distrito de South Loop, cuando Monique Harris, madre de 2 hijos y empleada de la biblioteca, regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Conducía con cuidado cuando un policía, Ryan Callahan, le indicó que se detuviera. Según el informe oficial, Monique había cruzado la línea de prohibición de estacionamiento. Pero en realidad, fue un malentendido, simplemente se detuvo rápidamente para dejar un paquete. Ryan Callahan, conocido por su impulsividad y rigidez, interpretó la situación como un acto de desafío. «Señora, debo pedirle que salga del vehículo», ordenó en tono autoritario. Monique, sorprendida y avergonzada, obedeció. Sabía que discutir no serviría de nada, pero no esperaba lo que sucedería después. Ryan le dio una fuerte bofetada antes de acompañarla a su patrulla. Los transeúntes, conmocionados, comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos. Unos minutos después, Monique, temblorosa pero digna, declaró que presentaría una denuncia. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Los medios locales comenzaron a hablar del incidente como un flagrante ejemplo de abuso de poder, y algunos ya susurraban, ¿qué pasará cuando vaya a juicio? Por su parte, Ryan Callahan, solo en su patrulla tras el incidente, sentía una mezcla de ira y confusión. Lo que aún no sabía era que su encuentro con Monique le cambiaría la vida y que pronto se enfrentaría a una verdad que ningún entrenamiento policial podría enseñarle: admitir sus errores y pedir perdón puede ser más difícil que cualquier arresto. A la mañana siguiente, en el juzgado del condado de Cook, la tensión era palpable. Los periodistas ya habían ocupado sus asientos en la tribuna de prensa, mientras los ciudadanos curiosos se agolpaban tras las barreras. La jueza Angela Thompson, con su toga negra, ocupó su lugar en el estrado con expresión solemne. Su reputación de rigor e imparcialidad la precedía. Monique Harris entró, vestida con sencillez pero elegancia, con el rostro lleno de determinación. Sabía que representaba no solo su propia dignidad, sino también un mensaje para todas las víctimas de injusticia. Ryan Callahan la siguió, acompañado de su abogado. Su paso era firme, pero una mezcla de aprensión y nerviosismo se reflejaba en sus ojos. Comenzó la audiencia. El fiscal expuso los hechos, la bofetada, el arresto y la denuncia presentada por Monique. Surgieron murmullos en la sala, algunos apoyaban a Monique, otros murmuraban a favor de Ryan, aún convencidos de que todo era un simple malentendido policial. Justo cuando el caso parecía encaminarse hacia un juicio amargo, ocurrió un suceso inesperado. Ryan Callahan se levantó, miró fijamente a Monique y dijo con voz clara y firme: «Su señoría, antes de comenzar, quisiera disculparme con la señora Harris por mi comportamiento». El silencio cayó como una guillotina.
La jueza Angela Thompson sintió una oleada de conmoción. Nunca antes había visto a un policía, conocido por su dureza y arrogancia, disculparse públicamente con una mujer negra. Los murmullos se intensificaron en la sala, y algunos periodistas intercambiaron miradas de incredulidad. Monique, ligeramente sorprendida pero digna, asintió con la cabeza en señal de aceptación. Su mirada no reflejaba ni ira ni triunfo, sino una serena dignidad. La jueza Angela, por su parte, respiró hondo. Sabía que este momento quedaría grabado en su memoria y que la historia no se limitaría a un simple caso judicial. Tras el anuncio público de su disculpa, Ryan Callahan se sentó, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada fija en sus manos apretadas. La jueza Angela Thompson observó atentamente, algo sincero emanaba de este hombre a quien a menudo había considerado insensible. El fiscal, intrigado, le pidió a Ryan que se explicara. Su señoría, comenzó Ryan, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. Yo, no sé exactamente por qué actué así. Quizás por cansancio, quizás por orgullo, pero sobre todo, no tengo excusa para humillar a la señora Harris. Monique Harris, sentada entre el público, sintió una extraña emoción. Había sido víctima de violencia y humillación, pero oírlo reconocer públicamente su error la conmovió profundamente. Parecía que finalmente se estaba haciendo justicia. La jueza Angela habló con calma pero con firmeza. Oficial Callahan, reconocer sus errores es el primer paso. Pero debe ir más allá. ¿Qué medidas concretas piensa tomar para corregir este error? Ryan bajó la mirada, consciente de que las palabras por sí solas nunca serían suficientes para borrar ese momento humillante. Estoy dispuesto a recibir formación sobre el respeto a los ciudadanos y a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza de la comunidad, respondió con la voz llena de sinceridad. En la sala, los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Muchos se sorprendieron ante esta inesperada humildad. Incluso la jueza Angela percibió una mezcla de sorpresa y respeto. Este gesto inusual marcó el inicio de una transformación que nadie había anticipado. En ese preciso momento, quedó claro que la historia ya no se trataba simplemente de una bofetada o un incidente de estacionamiento, se estaba convirtiendo en una lección de responsabilidad, perdón y coraje moral, en el corazón mismo de una sala de audiencias donde se suponía que la justicia debía ser ejemplar. Tras la disculpa de Ryan Callahan, la jueza Angela Thompson se dirigió a Monique Harris, quien había mantenido una compostura impresionante durante toda la audiencia. Su mirada, a la vez firme y vulnerable, contaba una historia que nadie en la sala podía ignorar. Señora Harris, dijo el juez con voz suave pero firme, ¿podría explicarnos cómo este incidente ha afectado su vida? Monique respiró hondo. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz se mantuvo clara. Su señoría, no es solo la bofetada. Es la humillación, el miedo y la sensación de que no se ha respetado mi dignidad. Mis hijos, hizo una pausa, con los ojos brillantes, me vieron llorar en silencio, y tuve que explicarles que, a veces, los adultos pueden cometer errores y actuar injustamente. La sala quedó en silencio. Incluso Ryan Callahan apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Nunca había considerado el verdadero impacto de sus acciones más allá del momento inmediato. Angela Thompson observó a la mujer que tenía delante, cada palabra, cada emoción, revelaba la profundidad del dolor que Monique había padecido. Pero también vio resiliencia. Monique no era simplemente una víctima, era una mujer erguida, digna y decidida a exigir justicia. El fiscal anotó cuidadosamente los detalles, consciente de que sus palabras cambiarían la percepción de todos los presentes. Los periodistas tomaron notas frenéticamente, conscientes de que presenciaban una escena poco común en la que una víctima expresaba su sufrimiento con tanta claridad y dignidad. La jueza Angela, visiblemente conmovida pero profesional, concluyó. Gracias, señora Harris. Su testimonio es crucial. Nos recuerda a todos aquí que la justicia no solo reside en la ley, sino también en reconocer los agravios y reparar los daños. En ese preciso momento, Ryan empezó a comprender que sus disculpas eran solo el principio. Reconocer sus errores ante Monique y el tribunal no era suficiente,
Ahora debía actuar para reparar la confianza rota y restaurar el equilibrio moral que había perturbado. Unos días después de la audiencia, Ryan Callahan sintió una opresión invisible sobre sus hombros. La disculpa pública había sorprendido a todos, pero sabía que no era suficiente. Tenía que demostrar que hablaba en serio sobre la reparación. Decidió reunirse con Monique Harris fuera del juzgado, en un lugar neutral, un pequeño y tranquilo café del barrio. Monique accedió con cautela, curiosa pero recelosa. Señora Harris, comenzó Ryan con voz temblorosa. Quiero asegurarme de que mis palabras no sean solo palabras vacías. Quiero encontrar maneras concretas de reparar el daño que le he causado. Monique, en silencio por un momento, lo miró fijamente. Luego, con tono firme pero tranquilo. Oficial Callahan, enmendar los errores no se trata solo de fingir. Si quiere recuperar mi confianza, necesitará tiempo y acción real. Ryan asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Luego se ofreció a participar en un programa comunitario que acababa de descubrir, ayudar a organizar talleres sobre respeto ciudadano y concienciar sobre los prejuicios en las escuelas locales. Monique escuchó atentamente. Vio en sus ojos una sinceridad que nunca antes había visto. No era una acción impuesta por la justicia ni por el tribunal, sino una decisión personal de cambio genuino. Mientras tanto, la jueza Angela Thompson, consciente de las acciones de Ryan, observaba la situación con cautela. Sabía que la redención requería más que una disculpa, exigía un compromiso concreto y duradero. Y si Ryan Callahan realmente lograba cambiar, sería una valiosa lección para la comunidad y un ejemplo excepcional de justicia restaurativa. Por primera vez desde el incidente, comenzó a surgir una sensación de esperanza. Tal vez, en lugar de seguir siendo un simple conflicto, este asunto podría convertirse en un ejemplo de transformación y entendimiento mutuo. A pesar de sus sinceros esfuerzos, Ryan Callahan se dio cuenta rápidamente de que cambiar la opinión de los demás sería mucho más difícil que admitir sus errores. En la comisaría, sus compañeros lo miraban con escepticismo, y algunos susurraban a sus espaldas. ¿Está haciendo el ridículo, disculpándose con una mujer negra? ¿Quién cree todavía en ese tipo de redención? Estos susurros, invisibles pero penetrantes, le recordaron a Ryan que la transformación no solo afectaba a su conciencia, sino también al entorno hostil en el que vivía. Mientras tanto, Monique Harris seguía con su vida, pero la sombra del incidente persistía. Algunos vecinos la miraban con recelo, y ella aún sentía la humillación que había marcado ese fatídico día. Sin embargo, observó los esfuerzos de Ryan, sus acciones ya no eran solo palabras, sino gestos concretos dentro de la comunidad. En el tribunal, la jueza Angela Thompson seguía de cerca el caso. Sabía que la justicia no se medía solo por los veredictos, sino por cambios reales y visibles en el comportamiento. Convocó una audiencia para evaluar el progreso de Ryan y ver cómo Monique percibía estas acciones. La audiencia fue tensa. El fiscal expuso las dudas de algunos miembros de la comunidad y policías escépticos, mientras que Ryan explicó su participación en talleres de sensibilización y reuniones con jóvenes de barrios desfavorecidos. Monique habló de nuevo. Aún no es perfecto, pero veo un esfuerzo real. Lo respeto por eso. Pero quiero que todos sepan que la confianza se gana y se construye, no solo con palabras. Angela Thompson asintió, consciente de que la historia iba mucho más allá de una simple bofetada, era una lucha contra el prejuicio, la arrogancia y la indiferencia. Y por primera vez, el tribunal y la comunidad comenzaban a comprender que la redención requería valentía, paciencia y verdadera humildad. Unas semanas después de que comenzaran los talleres comunitarios, Ryan Callahan pensó que sus esfuerzos comenzaban a dar frutos. Sin embargo, un evento inesperado amenazó todo lo que había emprendido. Durante una reunión vecinal, un miembro influyente de la policía local, el teniente Mark Reynolds, confrontó a Ryan frente a varios residentes. Ryan, ¿haces el ridículo? ¿Disculparte y luego organizar estos talleres? Estás poniendo en peligro nuestra imagen y nuestra autoridad. Los residentes susurraban, algunos apoyando a Ryan, otros con aspecto confundido y desconfiado. Monique Harris, quien estaba en la sala, sintió una mezcla de ira y tristeza.
Sabía que Ryan se estaba esforzando mucho, pero veía que el sistema y ciertas personas se resistían a cualquier cambio. Ryan sintió una presión inmensa. Era el momento en que todo podía cambiar, rendirse o perseverar a pesar de las críticas y las dudas. Su mirada se cruzó con la de Monique, quien le dedicó un pequeño gesto de apoyo, un recordatorio de su responsabilidad hacia ella y la comunidad. Esa noche, Ryan tomó una decisión, escribió una carta abierta a la comunidad, detallando su error, su arrepentimiento y las medidas que estaba tomando para reparar el daño causado. Admitió sus debilidades y explicó que la verdadera valentía no consiste en permanecer invulnerable, sino en reconocer las propias fallas y cambiar. La jueza Angela Thompson, informada de esta iniciativa, comprendió que Ryan había dado un paso crucial. Ya no se trataba simplemente de corregir un error individual, sino de convertirse en un ejemplo vivo de responsabilidad y transformación. Esta dura experiencia, aunque angustiosa, le permitió a Ryan demostrar su resiliencia. Y en el corazón de Monique, una pequeña llama de esperanza comenzó a brillar. Quizás era posible un cambio real, incluso en un sistema donde la resistencia era fuerte. Unas semanas después de la carta abierta de Ryan Callahan, la historia comenzó a difundirse en los medios locales. Los residentes del barrio, inicialmente escépticos, comenzaron a notar sus esfuerzos en las escuelas y talleres comunitarios. Los jóvenes, que a menudo temían a las fuerzas del orden, comenzaron a verlo como alguien capaz de escuchar y generar cambios. Monique Harris, por su parte, fue invitada a testificar en una reunión pública para hablar sobre el incidente y las acciones de Ryan. Con dignidad y serenidad, explicó. Este oficial reconoció sus errores e hizo esfuerzos concretos para corregirlos. Esto no cambia lo sucedido, pero demuestra que incluso quienes han actuado mal pueden optar por hacerlo mejor. La jueza Angela Thompson, observando la escena desde el estrado, sintió una profunda satisfacción. La historia había trascendido el ámbito puramente legal para convertirse en un ejemplo de justicia restaurativa. Invitó a Ryan a la sala del tribunal para una audiencia especial en reconocimiento a los esfuerzos de los ciudadanos y oficiales que contribuyen positivamente a la comunidad. Durante esta audiencia, Ryan habló, humilde y sincero. Señoría, señora Harris, miembros de la comunidad. Sé que nunca podré enmendar mi error. Pero quiero seguir aprendiendo, escuchando y ayudando. La sala estalló en aplausos. Monique le dedicó una leve sonrisa, un gesto silencioso de reconocimiento. Incluso Angela Thompson le ofreció una sonrisa discreta pero significativa. Este momento marcó un punto de inflexión. El agente, la víctima y el sistema judicial comenzaron a coexistir en una dinámica de respeto y comprensión mutua. Para Ryan, fue una lección sobre el poder de la humildad. Para Monique, fue la prueba de que la justicia no se limitaba a las leyes, sino que podía experimentarse en los corazones y las acciones de hombres y mujeres. Y para la jueza Angela, fue un ejemplo excepcional y conmovedor de lo que el sistema de justicia podía inspirar cuando la verdad y la rendición de cuentas convergían. A pesar del progreso visible, un incidente imprevisto puso a prueba todo lo ya recorrido. Durante una patrulla de rutina, Ryan Callahan se topó con un joven de la comunidad que fue arrestado injustamente debido a un malentendido. Algunos residentes desconfiados comenzaron a susurrar, ¿es él otra vez? Monique Harris, informada de la situación, sintió una repentina inquietud. Sabía que cualquier error o comportamiento impulsivo de Ryan podría echar por tierra semanas de progreso. Mientras tanto, la jueza Angela Thompson seguía el caso de cerca, lista para intervenir si era necesario para evitar otro escándalo. Ryan, consciente de todo lo que había construido, tomó una decisión inmediata y valiente, intervino con calma y respeto, explicando la situación y logró resolver el malentendido sin violencia. Demostró atención y paciencia, aplicando todo lo aprendido desde el incidente con Monique. Esta intervención fue un punto de inflexión. Los residentes, al observar su serenidad y sinceridad, comenzaron a percibir un verdadero cambio en él. Monique, aliviada pero aún cautelosa, le dirigió una mirada llena de gratitud y silenciosa aprobación. Angela Thompson, en su oficina, reflexionó profundamente. Sabía que Ryan había superado la prueba más difícil, mantener sus principios y compromiso ante la presión y la desconfianza de su propia comunidad.
Esta prueba final confirmó que la redención no era solo una palabra, sino un proceso que exigía valentía, perseverancia y humildad. Ryan emergió de esta confrontación más fuerte y más consciente de su responsabilidad hacia aquellos a quienes servía. Monique, por su parte, sintió que una paz interior se gestaba, había visto la justicia manifestada no solo en la ley, sino también en el corazón de un hombre dispuesto a cambiar para mejor. Unas semanas después de la prueba final, el Tribunal del Condado de Cook celebró una audiencia especial para cerrar oficialmente el caso. La jueza Angela Thompson entró en la sala con su habitual autoridad, pero una leve sonrisa delató su satisfacción, sabía que este caso había evolucionado mucho más allá de una simple confrontación legal. Monique Harris, sentada en primera fila, parecía tranquila y digna. Su mirada se cruzó con la de Ryan Callahan, visiblemente nervioso pero sincero. El ambiente era electrizante, pero a la vez lleno de energía positiva, justicia, humildad y redención se mezclaban en esta sala, ahora histórica. Angela Thompson habló. Hoy, no solo juzgamos un error del pasado, sino que reconocemos un proceso de cambio y rendición de cuentas. Oficial Callahan, su valentía al admitir su error y tomar medidas concretas para reparar el daño causado a la señora Harris merece ser reconocida. Ryan hizo una leve reverencia y sus ojos estaban húmedos. Su señoría, dijo con voz temblorosa pero firme, seguiré sirviendo con respeto y humildad, y defendiendo a quienes sirvo con dignidad. Monique, visiblemente conmovida, se levantó y dijo algunas palabras. Este paso no es solo para mí, sino para toda nuestra comunidad. La justicia no se trata solo de leyes, sino de reconocimiento, respeto y humanidad. Gracias, oficial Callahan, por elegir cambiar. La sala estalló en aplausos. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, conscientes de que acababan de presenciar una lección excepcional de justicia restaurativa. Incluso Angela Thompson, habitualmente impasible, se permitió esbozar una discreta sonrisa. En ese momento, todos comprendieron que la historia de este tribunal no se limitaba a una bofetada ni a un arresto injusto. Hablaba de responsabilidad, valentía moral y la posibilidad de redención, incluso para quienes se consideraban irredimibles. Ryan y Monique intercambiaron una mirada de respeto mutuo. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero una nueva confianza y una comprensión genuina las habían reemplazado. Y para la jueza Angela, fue un poderoso recordatorio de que la justicia, cuando se guía por la integridad y la empatía, puede transformar vidas y dejar una huella imborrable en el corazón de todos.